¡Roar! 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 Hay un sonido que la ciencia grabó por última vez hace muy poco tiempo. Un chasquido, breve, seco, casi inaudible para el oído humano. Era la voz de una criatura que mide menos de 1,5 metros, que pesa menos que un niño de 12 años, que tiene en la cara algo que los científicos describen como la sonrisa de la Mona Lisa. Era la voz de la vaquita marina. Y en este momento, mientras escuchas esto, ese sonido podría haber desaparecido para siempre, entre 6 y 8 individuos. Ese es el último conteo oficial, realizado en mayo de 2024 en las aguas del norte del Golfo de California. 6 u 8, en un cuerpo de agua que Jacques Cousteau llamó el acuario del mundo, en un mar que alberga más de 700 especies de peces, 90 de ellas encontradas en ningún otro lugar del planeta, en un sistema oceánico que contiene el 39% de todos los mamíferos marinos de la Tierra. Y sin embargo, en ese mismo mar, el mamífero marino más amenazado del planeta está siendo borrado del mapa, silenciosamente, metódicamente, por dinero. Esto no es un documental sobre lo maravilloso que es el Mar de Cortés. Ya sabes que es maravilloso. Esto es un documental sobre lo que ese mar contiene, lo que está perdiendo y lo que todavía, apenas, respira dentro de él. Vamos a descender, capa por capa. Desde la superficie donde cantan las ballenas hasta el abismo donde el cachalote traza mapas de oscuridad con el sonido. Desde el arrecife que resucitó de entre los muertos hasta los fondos arenosos, donde el tiburón martillo escucha los latidos del corazón de sus presas. Y al final, regresaremos a donde empezamos. A ese chasquido. A ese sonido que todavía existe apenas en el norte del Golfo. Mientras exista, hay algo que vale la pena defender. Cada invierno, desde las aguas heladas del Pacífico Norte, algo se pone en movimiento. No es una migración en el sentido ordinario de la palabra, es una peregrinación. 5,000 kilómetros, meses de navegación abierta, sin comer, quemando las reservas acumuladas durante un verano de abundancia ártica. La ballena jorobada no viene al Mar de Cortés a alimentarse, viene a algo que, después de décadas de investigación científica, todavía nos resulta difícil de nombrar con precisión. Viene a componer, a cantar, a transmitir algo que, en febrero de 2025, un equipo internacional de investigadores publicó en la revista Science como un hallazgo que nadie esperaba. El canto de la ballena jorobada sigue las mismas estructuras estadísticas que el lenguaje humano. No una aproximación, no una analogía poética. Las mismas leyes matemáticas que gobiernan la frecuencia de las palabras en cualquier idioma humano conocido, lo que los lingüistas llaman la ley de Zipf, aparecen también en la arquitectura sonora del canto de la ballena. Los sonidos más usados son los más cortos. Las estructuras más largas se construyen con elementos más simples. Es la misma lógica que hace que las lenguas sean aprendibles, que puedan transmitirse de generación en generación sin desintegrarse. La investigadora Ellen Garland, de la Universidad de St. Andrews, lo definió con una claridad que detiene el pensamiento. Revelar esta estructura oculta en el canto de las ballenas fue inesperado, y luego añadió algo que hace pensar mucho más. Sugiere que lo que siempre consideramos el sello distintivo de la singularidad humana podría ser compartido por especies evolutivamente muy distantes de nosotros. No estamos solos en el uso del lenguaje complejo, simplemente no sabíamos dónde escuchar. La ballena jorobada mide entre 14 y 18 metros, pesa hasta 40 toneladas. Sus aletas pectorales alcanzan los 5 metros de longitud, las más largas en proporción al cuerpo de cualquier ballena viva. Pero lo que la hace verdaderamente extraordinaria no es su tamaño, es lo que lleva dentro de la cabeza. Un archivo cultural.
Una tradición oral transmitida no de padres a hijos, como en los mamíferos terrestres, sino de macho en macho, a través de las corrientes del Pacífico, como si el océano entero fuera el canal de una emisora de radio cuyos programas van cambiando de temporada en temporada. Un macho aprende una melodía nueva, la canta, otro macho la escucha a cientos de kilómetros de distancia y la adopta, la modifica levemente, la propaga. En unos pocos años, una innovación musical que nació en las aguas de Australia ha cruzado el Pacífico y está siendo cantada en el Mar de Cortés. Los biólogos lo llaman ola cultural. Es el mismo fenómeno por el que una canción popular conquista varios continentes en meses, solo que aquí no hay algoritmos de recomendación. Solo hay agua, sonido y cerebros lo suficientemente complejos para escuchar, retener y crear. Un macho puede cantar durante 20 horas seguidas sin repetirse. 20 horas de composición acústica continua. Ninguna sinfonía humana se acerca a eso. Y nadie, a día de hoy, está completamente seguro de para qué sirve exactamente. Cortejo, demarcación de territorio, comunicación entre machos que compiten por el mismo espacio. Quizás todo eso a la vez. Quizás algo más que todavía no tenemos conceptos para describir. Lo que sí sabemos es que la ballena jorobada también ha aprendido a cazar de una manera que ningún otro animal hace por instinto. La red de burbujas. Un grupo de ballenas desciende en círculo por debajo de un banco de peces, liberando aire en espiral desde los espiráculos. Las burbujas forman una pared invisible. Los peces, desorientados, se apiñan en el centro, y entonces, desde abajo, las bocas abiertas emergen en sincronía perfecta, engullendo toneladas de alimento en segundos. La coordinación es tan precisa que los investigadores tardaron años en comprender que no era instintiva. Es una técnica aprendida, enseñada. Una herramienta cultural transmitida entre generaciones de ballenas, igual que un maestro enseña a sus alumnos. En el Mar de Cortés, los machos llegan en invierno y llenan el agua de canciones que la hembra escucha en silencio. Las crías nacen ya con 13 metros de longitud y necesitan el calor de las aguas poco profundas para sobrevivir sus primeros meses. La madre usa sus enormes aletas pectorales como brazos, empujando suavemente a la cría hacia la superficie para que respire. No hay nada torpe en ese gesto. Es la protección más antigua del mundo. El cuerpo de una madre colocado entre su hijo y todo lo demás. La ballena jorobada estuvo al borde de la extinción. En el siglo XX, la caza industrial llevó sus poblaciones a mínimos históricos. Luego vino la prohibición. Luego vino la recuperación. Hoy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la lista como especie de preocupación menor. Es uno de los pocos casos en que la humanidad tomó una decisión y el océano respondió. Ese precedente importa, y más adelante en este viaje veremos exactamente por qué importa tanto. Pero el Mar de Cortés no es solo el reino de los que viven cerca de la luz. Hay un mundo debajo del mundo, y para entenderlo hay que aprender a existir en la oscuridad completa. A los 800 metros de profundidad, la luz solar se extingue definitivamente. No hay penumbra, no hay transición suave. El agua simplemente deja de transmitir luz y lo que queda es una oscuridad que no tiene equivalente en el mundo de la superficie. Una oscuridad con presión. Una oscuridad con temperatura. Una oscuridad donde la presión del agua es suficiente para aplastar los pulmones de cualquier ser vivo que no haya sido diseñado específicamente para sobrevivir allí. El cachalote fue diseñado para eso. El mayor de los cetáceos con dientes que ha existido jamás sobre la Tierra. Los machos adultos alcanzan los 18 metros y pueden pesar hasta 57 toneladas. Un tercio de su cuerpo entero es cabeza, y esa cabeza no es un accidente evolutivo. Dentro de ella vive el órgano más sorprendente del reino animal.
El spermaceti. Una cavidad enorme llena de un aceite biológico que puede calentarse o enfriarse según la necesidad del animal, alterando su densidad y permitiéndole hundirse o ascender con un gasto mínimo de energía. La naturaleza tardó millones de años en inventar un mecanismo de flotabilidad activa. El cachalote lo lleva incorporado desde hace 20 millones de años. Desciende a 2.200 metros, a veces más. El récord documentado supera los 2.250 metros, y los científicos creen que puede ir todavía más hondo. Lo hace con los pulmones llenos de aire, aguantando la respiración durante 90 minutos, mientras caza en una oscuridad absoluta. Y para cazar en esa oscuridad, el cachalote posee el arma más devastadora del océano: el sonido. 236 decibelios. Es la intensidad del chasquido sonar del cachalote. El sonido más potente producido por cualquier animal en el planeta. Para tener una referencia, un motor de avión a plena potencia alcanza los 140 decibelios. El disparo de un arma de fuego, cerca de 160. El cachalote supera eso con docenas de decibelios de margen. Su clic sonar no solo detecta objetos en la oscuridad. A corta distancia es capaz de aturdir o paralizar a sus presas antes de que puedan escapar. El sonido en manos del cachalote no es solo un sentido, es también un arma. En las profundidades entre los 800 y los 1000 metros, el cachalote caza calamares gigantes, criaturas con tentáculos armados de ganchos afilados que se defienden con ferocidad. Los combates ocurren sin testigos, en una oscuridad total, y dejan su registro en la piel del cachalote. Marcas circulares, cicatrices de ventosas con garras, una cartografía de batallas que nadie ha visto jamás. Los científicos las estudian y deducen lo que ocurrió abajo, de la misma manera en que un forense reconstruye los hechos a partir de las heridas. Pero el cachalote tiene secretos sociales que son igual de fascinantes que sus hazañas físicas. Las hembras y sus crías viven en grupos familiares matrilineales. Cuando un depredador se acerca, el grupo adopta una formación que los biólogos llaman la margarita. Los adultos forman un círculo con las cabezas hacia afuera y las colas hacia el centro, donde las crías quedan protegidas. Es una táctica defensiva antigua, transmitida de generación en generación. Una sabiduría colectiva que no está escrita en ningún gen. Cada grupo familiar tiene su propio dialecto. Un código de chasquidos, llamados codas, que es único para esa familia y que funciona como una firma acústica. Los científicos pueden escuchar una grabación y saber exactamente a qué familia pertenece el animal que habla. Grupos distintos que se encuentran en el océano abierto no comparten el mismo dialecto. No se entienden entre sí. El cachalote, mucho antes de que los humanos inventáramos las lenguas, ya había construido barreras lingüísticas entre comunidades vecinas. Y hay algo más. Los cachalotes duermen, o hacen algo que se parece mucho al sueño. Se colocan verticalmente, con la cabeza apuntando hacia la superficie, completamente inmóviles, en grupos de varios individuos. Flotan así durante minutos, a veces media hora, juntos, en silencio, como árboles subacuáticos en un bosque que no existe. Los científicos creen que esto podría ser una fase de sueño REM, el mismo tipo de sueño en que los humanos soñamos. Nadie sabe qué sueña un cachalote, quizás el eco de su propio sonar rebotando contra las paredes del abismo. El papel del cachalote en el ecosistema no termina en ser el depredador del fondo. Es también una bomba biológica. Cuando desciende, consume nutrientes en las profundidades. Cuando sube a respirar, los excreta en las capas superiores, fertilizando las aguas superficiales con hierro y nitrógeno que de otro modo quedarían atrapados en el abismo. Sin el cachalote, el fitoplancton de la superficie se empobrece. Sin el fitoplancton, el pez pequeño disminuye. Y así, hacia arriba, todo el edificio biológico del Mar de Cortés tiembla por la ausencia de una criatura que la mayoría de las personas jamás verá en su vida.
Dejamos el abismo, ascendemos. Y en los fondos arenosos donde la luz llega filtrada y tenue, encontramos un cazador que no necesita ver para encontrarte, porque lo que no puede ver, lo siente a través de un sentido que nosotros no poseemos. Imagina que puedes sentir los campos eléctricos, no como una metáfora, no como una aproximación poética. Literalmente sentir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Sentir el latido del corazón de un pez enterrado bajo 30 centímetros de arena. Sentir la contracción de un músculo que se produce en la oscuridad, a varios metros de distancia, sin ningún movimiento visible, sin ningún sonido audible. Ese es el mundo del tiburón martillo. La cabeza en forma de pala que hace tan inconfundible a esta criatura no es un capricho del azar, es una plataforma sensorial. En su cara inferior, distribuidas por toda esa superficie ampliada, viven miles de ampollas de Lorenzini, receptores electroquímicos capaces de detectar campos eléctricos de una sensibilidad que ninguna tecnología humana actual puede igualar en el mismo volumen de agua. Nada que genere electricidad puede esconderse del tiburón martillo. Y todo ser vivo genera electricidad. Durante el día, los tiburones martillo del Mar de Cortés hacen algo que durante mucho tiempo confundió a los científicos. Se agrupan, decenas, a veces centenares de individuos, moviéndose juntos en formaciones que tienen una estructura clara. Los ejemplares más grandes en el centro, los más jóvenes en la periferia. No es una coincidencia, es una jerarquía. El centro de la formación ofrece más protección y los más grandes se la han ganado. Los más pequeños orbitan en los bordes esperando su turno. El tiburón martillo, ese depredador solitario que el imaginario popular construyó como un cazador aislado, en realidad vive en una sociedad con reglas. De noche, la formación se disuelve. Cada individuo se dispersa en solitario, descendiendo hacia aguas más profundas para cazar calamares, sardinas y crustáceos. La estrategia nocturna no es de velocidad explosiva, es de paciencia absoluta combinada con ese sexto sentido que ningún otro vertebrado posee en el mismo grado. Ronda, detecta, triangula. El campo eléctrico de la presa enterrada no desaparece, simplemente espera a ser encontrado. Y sin embargo, este animal que existe desde mucho antes que los primeros humanos pisaran la Tierra está siendo eliminado a un ritmo que la ciencia califica de catastrófico. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo lista como críticamente en peligro. Sus poblaciones han caído más de un 80% en muchos mares del mundo. La razón es la misma de siempre, sus aletas. El ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón, un plato que no tiene sabor propio, el sabor lo aportan los condimentos, y cuyo valor nutricional la ciencia no ha podido corroborar. La aleta en sí es gelatina. Podría replicarse con cualquier espesante vegetal. Pero el tiburón martillo no puede replicarse con nada. Una vez que desaparezca de los fondos arenosos del Mar de Cortés, los organismos bentónicos que controlaba se multiplicarán sin freno. El equilibrio del fondo marino cambiará, y ese cambio viajará hacia arriba, hacia las capas medias, hacia la superficie, perturbando cada eslabón de una cadena que tardó millones de años en construirse. Ascendemos un poco más, abandonamos los fondos arenosos y entramos en las aguas medias, donde un depredador completamente diferente ejerce su reinado. No con sensores eléctricos, no con sonar, con algo mucho más antiguo y mucho más simple, dientes y 70 años de paciencia estratégica. Hay animales que despiertan algo primitivo en el cerebro humano, algo anterior al lenguaje, anterior a la cultura, anterior a la conciencia.
El gran tiburón blanco es uno de ellos. Y sin embargo, cuanto más lo estudian los científicos, más descubren que el terror que inspira no hace justicia a su complejidad real. Las hembras son más grandes que los machos, pueden superar los 6 metros y acercarse a los 2000 kilos. Los ejemplares más grandes jamás documentados rozaron los 7 metros, viven hasta 70 años. Los machos alcanzan la madurez sexual alrededor de los 26 años, las hembras alrededor de los 33 años para poder reproducirse por primera vez. Es el tiempo que tarda en formarse un depredador completo. Y eso lo hace extraordinariamente vulnerable a la sobrepesca. Eliminar a un gran tiburón blanco antes de que haya tenido la oportunidad de reproducirse significa borrar décadas de inversión evolutiva con un solo anzuelo. Cuando ataca, el gran tiburón blanco asciende desde abajo a 25 kilómetros por hora. No hay advertencia, no hay señal previa. Un torpedo de músculo y cartílago que en ocasiones sale disparado varios metros por encima de la superficie en lo que los investigadores llaman un salto de ataque. Su fuerza de mordida se estima en 1800 kilos por centímetro cuadrado. Sus dientes son reemplazados continuamente a lo largo de toda su vida. Cuando uno cae, el siguiente ya está listo detrás. Una fábrica de armas que no para nunca. Pero lo que más desconcierta a los investigadores no es su ferocidad, es su cautela. Antes de atacar a una presa grande, el gran tiburón blanco frecuentemente rodea, observa. En ocasiones realiza lo que se conoce como una mordida exploratoria. Un contacto inicial sin presión máxima para evaluar el tamaño y la reacción de lo que tiene delante. Si la presa es demasiado grande o se defiende con eficacia, el tiburón se retira. Un animal con 70 años de vida útil no puede permitirse el lujo de las heridas innecesarias. Cada ataque es una decisión económica, energía invertida versus energía obtenida, riesgo asumido versus beneficio esperado. El gran tiburón blanco, antes de cada cacería, hace exactamente el mismo cálculo que hace cualquier estratega. Y su papel en el ecosistema es el que menos imaginaríamos para el predador más temido del océano. Es médico. Cazando lobos marinos débiles, peces enfermos, tortugas viejas, el gran tiburón blanco mantiene la salud genética de las poblaciones que preda. Retira a los individuos que más probabilidades tienen de propagar enfermedades. Obliga a lucans y los que quedan a mantenerse ágiles, alerta, en forma. En los lugares donde el gran tiburón blanco desaparece, las poblaciones de rayas y focas explotan numéricamente. Devoran los pastos marinos y los corales jóvenes. El asesino resulta ser el guardián. El que más miedo da resulta ser el que más hace falta. El gran tiburón blanco es el soberano de las aguas medias, no reconoce rivales, no conoce la derrota, y sin embargo hay un momento en que desaparece, en que abandona su territorio durante semanas, a veces durante meses, en que los investigadores que lo monitorizan por satélite ven su señal alejarse hacia el horizonte y no volver. Ese momento llega siempre por la misma razón, llegaron las orcas. En enero de 2026, la revista científica Frontiers in Marine Science publicó un estudio que documentó algo que nunca antes había sido registrado en aguas mexicanas. 2 orcas atacando y matando a un tiburón blanco juvenil en el Mar de Cortés. Las responsables fueron identificadas como miembros del grupo conocido como la familia Moctezuma,
Un pod que en años anteriores ya había sido observado cazando tiburones toro, tiburones ballena y rayas de diferentes especies. Habían ido aprendiendo, habían ido escalando y finalmente llegaron a la presa que nadie creía que pudieran alcanzar. La técnica que usaron tiene un nombre clínicamente frío para algo que es, en la práctica, una obra maestra de la ingeniería depredadora. Inmovilidad tónica. La orca se aproxima al tiburón desde abajo y desde un lateral. Con un movimiento preciso, controlado, lo voltea, lo coloca boca arriba. Y en ese instante, el sistema nervioso del tiburón blanco, uno de los depredadores más temidos que han existido sobre la Tierra, se apaga. Los tiburones entran automáticamente en un estado de parálisis cuando se los coloca en esa posición. Es una vulnerabilidad que lleva inscrita en su biología desde antes de que las orcas existieran, y las orcas lo descubrieron y convirtieron en una herramienta. 30 segundos. El rey de las aguas medias, paralizado como si alguien le hubiera cortado la corriente. Un macho adulto puede alcanzar los 8 metros y las 6 toneladas, con una aleta dorsal de casi 2 metros que corta el agua como un estandarte negro. Pero lo que convierte a la orca en el depredador supremo del Mar de Cortés no es su tamaño, es lo que lleva en la cabeza. La técnica de la inmovilidad tónica no es instintiva, es aprendida. No todos los pods de orcas la conocen. Es una habilidad que una madre enseña a su cría, que esa cría enseñará a la suya, que viaja a través de generaciones como un secreto de familia guardado en la cultura del grupo y no en su ADN. Cada pod tiene su propio repertorio de técnicas de caza, su propio dialecto, su propia identidad cultural. Cuando un pod domina una técnica nueva, esa técnica puede propagarse a otros grupos que tienen contacto con ellos. La familia Moctezuma, al cazar tiburones blancos en aguas mexicanas, no solo realizó una hazaña depredadora, posiblemente estaba inaugurando una tradición. Los efectos de la presencia de las orcas en el Mar de Cortés son inmediatos y totales. Cuando aparece un pod, el paisaje marino cambia de comportamiento en minutos. Los delfines tornillo buscan la orilla. Los lobos marinos escalan las rocas. Las ballenas grises presionan sus crías contra los arrecifes. Los grandes tiburones blancos ponen distancia. En zonas donde las orcas aparecen con regularidad, se ha documentado que los grandes blancos desaparecen del área durante semanas, a veces durante meses. El rey de las aguas medias reconoce una autoridad superior. La orca tiene el cerebro más desarrollado del océano. Su sistema límbico, la región asociada a la emoción y la memoria a largo plazo, es proporcionalmente más grande incluso que el de los humanos. Y esa complejidad emocional se manifiesta en comportamientos que durante mucho tiempo los científicos se resistieron a nombrar con las palabras que merecen. Cuando muere un miembro del pod, las orcas permanecen cerca del cuerpo, a veces durante días. Los empujan con el hocico, los acompañan. Los investigadores, después de décadas de debate, han comenzado a llamar a ese comportamiento lo que parece ser duelo, una forma de dolor compartido que reconocemos porque lo sentimos también nosotros, aunque no con 4 toneladas de músculo ni con dientes que pueden partir un tiburón por la mitad. La orca no pertenece a ningún estrato del Mar de Cortés. Puede cazar en la superficie y puede descender cientos de metros. Puede perseguir a un delfín en aguas abiertas y puede coordinar un ataque sobre una ballena jorobada adulta. Ningún reino es exclusivamente suyo porque todos los reinos le pertenecen. Y cuando la orca aparece, la estructura de poder que hemos estado construyendo capa por capa desde la apertura de este documental se convierte en papel mojado.
Hemos descrito el poder del Mar de Cortés en términos de dientes, sonar, velocidad y estrategia. Pero hay una forma de poder que no necesita ninguna de esas cosas. Una forma de poder que se construye con tiempo, con paciencia, con 20.000 años de trabajo silencioso. Para encontrarla hay que dejar el agua abierta y descender al arrecife. Cabo Pulmo, un nombre que la mayor parte del mundo jamás ha escuchado. Pero para los biólogos marinos es algo parecido a un lugar sagrado, un punto de referencia, la prueba que no debería existir. El arrecife de Cabo Pulmo lleva construyéndose desde hace 20.000 años. Cuando nuestros ancestros pintaban bisontes en las paredes de las cuevas de Europa, este arrecife ya estaba poniendo los cimientos de lo que sería, millones de años después, uno de los ecosistemas más ricos del Océano Pacífico. Es uno de los únicos 3 arrecifes de coral de toda la costa occidental de Norteamérica. 3. En miles de kilómetros de costa, desde Alaska hasta México, solo 3 lugares donde el coral ha decidido echar raíces. Y Cabo Pulmo es el más vivo de todos. O mejor dicho, volvió a ser el más vivo, porque a finales del siglo XX, Cabo Pulmo estaba muriendo. Décadas de sobrepesca industrial, de anclas de barcos destrozando el coral, de redes barriendo el fondo sin discriminación, habían reducido sus poblaciones de peces a mínimos históricos. Los pescadores locales lo notaron primero, porque lo notaron en sus redes. Cada año había menos, cada temporada era peor que la anterior. El arrecife más antiguo de la costa del Pacífico americano se estaba vaciando ante sus ojos. En 1995, una familia de pescadores de la zona tomó una decisión que, vista desde fuera, parece casi irracional. Sacaron sus redes del agua, voluntariamente, sin compensación económica garantizada, sin saber si funcionaría. Propusieron que la zona frente a sus costas fuera declarada Parque Nacional Marino, una zona de prohibición total de pesca. Y el gobierno de México aceptó. El 6 de junio de 1995, Cabo Pulmo se convirtió en Parque Nacional. Las redes quedaron en tierra. El arrecife quedó solo con el mar. Lo que ocurrió en los 14 años siguientes fue tan extraordinario que los investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía, cuando vieron los datos por primera vez, tuvieron que repetir las mediciones. Pensaron que había un error. No lo había. Entre 1999 y 2009, la biomasa total de peces en Cabo Pulmo aumentó en un 463%, no del 10%, ni del 50%, ni del 100%. Un 463, el mayor aumento de biomasa jamás medido en una reserva marina en cualquier parte del mundo. De 3 especies de tiburón a 14 en una década. De fondos casi desiertos a una metrópolis submarina que hoy alberga más de 6.000 especies marinas. Los científicos tienen un nombre para el mecanismo que explica esta recuperación: el efecto desbordamiento. Cuando un área protegida se llena de vida hasta saturar su capacidad, esa vida empieza a derramarse hacia afuera. Los peces que nacen y crecen dentro del parque, donde no pueden ser pescados, eventualmente cruzan el límite y pueblan los mares adyacentes. La reserva no solo se recupera a sí misma, regenera lo que la rodea. Cabo Pulmo se convirtió en una fuente, y el Mar de Cortés bebió de ella. Hoy, los antiguos pescadores de Cabo Pulmo son guías de buceo, son vigías del arrecife, son los guardianes más feroces de un ecosistema que sus manos ayudaron a destruir, y que sus manos también ayudaron a reconstruir. El arrecife les dio una identidad nueva. Y ellos le dieron al arrecife algo que ninguna ley puede garantizar por sí sola: un motivo para ser defendido por las personas que viven junto a él. Pero la historia de Cabo Pulmo no tiene un final feliz completamente escrito todavía. Los megaproyectos turísticos han intentado instalarse en sus bordes en repetidas ocasiones. El turismo masivo puede dañar lo mismo que viene a admirar. El cambio climático eleva la temperatura del agua y estresa el coral. La pesca ilegal en los límites del parque sigue siendo un problema. La comunidad que salvó Cabo Pulmo lleva 3 décadas peleando no solo contra el mar que quería vaciarse, sino contra los intereses que quieren rentabilizarlo.
Dentro del arrecife hay criaturas que llevan más tiempo en este planeta que el propio arrecife. Criaturas que vieron pasar los dinosaurios, que sobrevivieron 5 extinciones masivas, que llevan 100 millones de años haciendo el mismo trabajo, sin prisa, sin pausa, sin pedir reconocimiento. Existen desde antes de que los continentes tuvieran la forma que tienen hoy. La tortuga marina lleva 100 millones de años navegando los océanos del planeta, y en ese tiempo ha sobrevivido a todo lo que la Tierra le ha puesto por delante. Meteoros, glaciaciones, erupciones volcánicas masivas, 5 extinciones que borraron a la mayoría de los seres vivos del planeta. La tortuga marina las atravesó todas, y ahora, en menos de un siglo de presencia humana intensiva en sus aguas, varias de sus subespecies están al borde de desaparecer. La tortuga verde, Chelonia maidas, es la más grande de las tortugas de concha dura que habitan el mar de Cortés. Puede alcanzar el 1,5 metros de longitud y los 180 kilos de peso. Su nombre viene del color de su grasa, teñida por la dieta herbívora que adopta en la edad adulta, algas y pastos marinos. Y esa dieta, que en apariencia parece pasiva, es en realidad uno de los trabajos más importantes que se realizan en el ecosistema. La tortuga verde pasta los pastos marinos igual que una vaca pasta la hierba de un prado. Corta los extremos de las hojas de Posidonia sin arrancar las raíces, y ese corte, lejos de dañar la planta, la estimula. Los pastos que son mantenidos regularmente por tortugas verdes producen brotes más jóvenes, más ricos en nutrientes, más resistentes a las enfermedades. Los nidos de Posidonia que no reciben ese mantenimiento se vuelven más viejos, más lentos, menos productivos. La tortuga verde no sabe que es jardinera, simplemente come, pero el ecosistema sabe perfectamente lo que significa su presencia.